Buenas tardes, mi nombre es Valentina Tropa Castañeda y junto con mi compañero José Abierto vamos a exponer sobre las normas APA. ¿Qué es las normas APA? Las normas APA es un conjunto de estándares creados con la finalidad de unificar la forma o la presentación de los trabajos escritos a nivel internacional o diseñadas especialmente para proyectos de grados. Estas normas se actualizan en cierto tiempo. Actualmente se encuentran en la sexta versión de su manual oficial. Esta cuenta con más de 300 páginas en Colombia actualmente. Eh, por ejemplo, el uso de las normas Incontec para la creación de trabajos escritos. Eh, pero si su intención es hacer una publicación a nivel internacional, lo más conveniente es de que usemos las normas APA. Bueno, a continuación les voy a hablar un poquito de las generalidades de las normas APA en cuanto a los márgenes, por ejemplo, que debe tener 2,57 centímetros por cada lado. Por ejemplo, su sangría debe tener 5 espacios en las primeras líneas, cada párrafo. El espaciado debe tener doble texto de espacio y alineado a la izquierda. Esto también contener tablas de espacios. También el tipo de letra debe ser Times New Roman, tamaño 12, y el papel debe ser tamaño K. Ok, las aplicaciones de las normas APA en cuanto a lenguajes y estilos. Debe ser formal, redacción en tercera persona, en trabajos de corte cualitativo, la redacción en primera persona, evitar usar abreviaturas, el uso de siglas, la construcción de párrafos, puntuaciones, uso de letras mayúsculas y minúsculas, deben ser ajustarse a las normas gramaticales. La constitución o la construcción de párrafos debe ajustarse a un mínimo de 5 líneas y máximo 12 líneas. Bueno, en cuanto a la alineación, esta debe tener, el título debe ser centrado, el texto debe ser en forma justificada y los subtítulos deben ser de alineación izquierda, en mayúscula en las iniciales y en cursiva alineado a la izquierda. Ok, ahora voy a explicar sobre las citas y referencias que se hacen en las normas APA. La utilización de citas textuales, así como su extensión, debe estar plenamente justificadas. Las citas cortas con menos de 40 palabras se incorporan al texto, o sea, tienen que estar entre comillas. Y el número de páginas puede ir al final de la cita o al inicio, depende de la redacción del encabezado. Las citas con más de 40 palabras van en bloque sin sangría en la primera línea y a un espacio sencillo y no lleva comillas. El bloque de la cita lleva sangría de 5 a 5 espacios por ambos lados. Deberán separarse de los párrafos anteriores y posteriores por 2 espacios. Esos tienen 2 espacios. Cuando en la cita se omiten algunas palabras, se indica con una elipse. Las ideas del autor, del estilo o del estudio para clasificar la cita textual se escribe entre corchetes. Todas las citas realizadas en el texto deben aparecer en la lista de referencia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuidar la ortografía en los nombres de los autores y constatar bien el año, o sea, tener en cuenta lo que vamos a escribir en el momento de hacer este tipo de citas y referencias. Las citas de 3 o más autores, la primera vez se debe nombrar a todos. Luego se escribe solo el apellido que aparezca en orden, se pone en orden la autoría, seguido a esta se pone cualquiera de estas expresiones como ets, als y cols y otros. Luego de esto se coloca el año de la publicación. De esta manera se hacen todas
las citas y referencias de las normas APA. Bueno, seguimos con la cita usando las normas APA. Esta es una idea o afirmación en donde se establece la fuente o origen del mismo. Para cuando es una cita literal, sucede cuando se extraen los fragmentos o ideas textuales, las palabras omitidas se reemplazan por puntos suspensivos. Por ejemplo, en este caso es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página del texto que se extrae. También, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe la inversa en el texto y entre comillas. En cambio, las de mayor a 40 palabras se escribe aparte del texto con una sangría y con un punto menor en el tamaño de la letra sin usar las comillas, como ya había dicho. Y también se utiliza, por ejemplo, la cita de parafrases. En esta se utiliza, es para citar las ideas del autor, pero no de forma textual, sino se requiere más como el apellido del autor y el año de su publicación. Bueno, también al momento de la presentación de gráficos y figuras, también pues, es necesario utilizar las normas APA. En tiene un reglamento que sería que se enumeran de forma consecutiva, por ejemplo, lo que la gente escribe, figura 3 o gráfico 4. Esto también se puede utilizar entre paréntesis, por ejemplo, ver gráfico 3. Y también se identifican los gráficos con el título y con el nombre. Se coloca en la parte inferior, al margen izquierdo, el número del gráfico, se escribe en letras itálicas y cursivas. Después, en letra negrita o normal, se coloca el título, luego de ser separado por el punto, y se escribe la referencia. De aquí donde se tuvo la información, todo y en espacio sencillo. Ok, en cuanto a la numeración de las páginas, teniendo en cuenta las normas APA, debe hacerse en la esquina superior derecha con números arábigos con esta misma tipografía del resto del documento. Necesariamente tiene que ser de tamaño de 12 puntos. Por ejemplo, aquí observamos de que la enumeración debe hacerse en la parte, en la esquina superior derecha del documento, o sea, de la página. Entonces, de esta manera nosotros hacemos la numeración de páginas teniendo en cuenta las normas APA. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra explicación y nuestra exposición sobre las normas APA. Gracias, chao.